Reponer acá. Bueno, pues ahora sí les voy platicando. Y gracias, Georgina, por la paciencia. Estábamos aquí haciendo unos experimentos. Entonces, bueno, la idea de conectarnos hoy y de estar acá este ratito es poder hablar de la psicoterapia de duelo, ¿no? Específicamente de la formación de cómo aplicamos o de cómo trabajamos con el método terapia breve los diferentes casos de duelo. Y entonces les platico un poquito cuál es la estructura que está en la formación, que son 20 lecciones que están repartidas en estos 6 módulos. Y entonces ya, o sea, nada más para no como repasar todo el temario y demás, porque quiero irme a otra parte, que es justo lo que les mandé hace ratito, y que es la parte del el módulo uno, que son los fundamentos que cuidan. Luego ya empezamos como tal con el proceso interventivo, que el método terapia breve tiene 3 fases, que son la fase comprende, resuelve, transforma. Y entonces eso básicamente es como que el grueso de la formación y de lo que hoy quiero tocar algunas como poblaciones y algunos casos especiales en los que hacemos psicoterapia de duelo. Y esas situaciones especiales las separé por bloques, que es como para tratar de explicar un poquito mejor cómo es que trabajamos en duelo. Eh, dentro de la formación, déjenme, voy a ir como que alternando con este que les acabo de mandar. Sirve que lo vamos como revisando en conjunto. Eh, dentro de la formación y dentro de lo que ya les había contado en las lecciones, justo como para no ser así como repetitiva, eh, el, eh, cuando trabajamos con duelo, pues estamos trabajando con pérdidas, ¿no? Y entonces, justo dentro de los pilares teóricos, epistemológicos, en los que me basé y que son como referentes dentro de la psicoterapia de duelo, está la propuesta de Alba Payás, que es el duelo como proceso de amor y de sentido. Está la propuesta de no ver. Bueno, voy a hablar tantito de esta de Alba Payás, porque justamente nos habla de 4 tareas que dentro de los duelos cumplimos, ¿no? Justo esta propuesta fue como la columna vertebral a través de la cual fui como dando la información de las tareas del duelo. Y entonces básicamente esto, ¿no? Es como una presencia que sostiene lo primero que necesitamos y que justamente lo di en el módulo 2 en la fase comprende, que tiene que ver con que antes de intervenir, pues son algunos cuidados, ¿no? Es como el poder cuidar y el poder contener. Para luego ya poder ir avanzando, pero también en el duelo hay que tener como sobre todo una exploración de los recursos, los riesgos que pueden estar dándose dentro de las primeras 72 horas para que ahora sí, cuando ya vamos a entrar con el proceso interventivo, con el proceso terapéutico como tal, podamos, podamos irnos a como tal lo que son las tareas del duelo. Entonces, déjenme irme por acá, porque si no siento que no van a identificar. Entonces, déjenme, a ver, denme un momentito. Mm. Listo. Entonces, eh, les estaba hablando de los pilares epistemológicos de los que este curso se va nutriendo, que es de la propuesta de Alba Payás, de Robert Neymeyer, que habla de la reconstrucción del significado, de Storm and Schultz, que es un modelo que se llama Two-Track Model o el modelo dual, y el de William Gordon de las tareas del duelo. Entonces, como estas, hagan de cuenta que el método terapia breve tiene estas 3 fases, ¿no? Comprende, resuelve, transforma. La parte comprende básicamente es desde la primera sesión o el primer contacto que tenemos y básicamente ahí los objetivos son esto, sostener, escuchar e ir mapeando para tener contexto sobre qué va y si efectivamente estamos haciendo psicoterapia de duelo, sobre todo porque puede ser que sea que no nada más trabajamos con puro duelo, sino que trabajamos con otros temas o con otras áreas.
Entonces, como para poder identificar de qué estamos hablando. En general, en el método terapia breve, la fase comprende es de poder establecer un objetivo terapéutico. O sea, es como el mapa de la primera sesión, en donde hacemos la parte del rapport, de la alianza, la construcción del proyecto terapéutico. El proyecto terapéutico son los objetivos, es el cómo vamos a lograrlo. Empezamos a hacer las primeras maniobras y la parte como del encuadre final con un resumen, con reencuadres. Eso es la fase comprende, ¿no? Y entonces, aplicado al duelo, vamos a tener como ciertas precisiones. Luego, la fase resuelve es donde ya hacemos toda la parte interventiva, el cómo lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, el cómo vamos a acercarnos o a que esos objetivos terapéuticos pues estén satisfechos. Y la fase transforma básicamente es la consolidación de los resultados obtenidos y el alta terapéutica, ¿no? Cuando ya nos despedimos, cuando ya acaba. Y en general, pues la terapia breve nos movemos en un parámetro, digamos, de 10 sesiones y también con psicoterapia de duelo. En general, con los diferentes temas, puede ser así. Entonces, esta estructura general o este esqueleto de lo que fue de lo que habló en la formación fue, primero, la fase comprende, ¿no? Donde antes de intervenir tenemos que sostener. Y sobre todo porque probablemente la persona, pueden estar llegando en diferentes momentos, ahorita voy a hablar de eso, pero lo que se va a volver más importante, aquí ya voy a entrar, ya no al método terapia breve en general, sino cuando estamos trabajando en duelo, se vuelve muy importante que este encuadre sea entre seguro y contenedor, sobre todo porque puede haber mucho tema mucha emoción. Y justo a eso voy a hablar ahorita. Hay que ir identificando también la parte de los recursos, los riesgos y la urgencia, porque como muchas veces puede ser que estemos rozando con otro tipo de intervenciones, por ejemplo, con intervenciones de trauma, con intervenciones más de primeros auxilios psicológicos o con alguna comorbilidad, ¿no? Ansiedad, depresión. Entonces, hay que tener como un mapeo, justo para eso o sea, tuvimos una lección específico, poder ir clarificando de qué tipo o tipos de pérdida son de los que vamos a estar trabajando para poder como contextualizar y adaptar la intervención a eso y el establecimiento de la alianza terapéutica que en esta fase la establecemos, pero que la cuidamos durante todo el proceso, porque es lo que nos va a dar, es como sobre lo que vamos a asentar. Yo luego lo pienso como trenecito, entonces como que son las vías y el cochecito sobre lo que vamos a ir montando las intervenciones para poder avanzar. Eh, y entonces, ya saben que algo que distingue estas formaciones es que no nada más vemos el qué hacer, sino el cómo hacerlo. Y entonces, ahí dentro de los recursos del curso, pues es que vienen los diferentes formatos, ayudas, y la parte de las verbalizaciones. Lo más importante en esta fase es que podamos tener una presencia sólida, ¿no? Y no invasiva, por supuesto empática, pero para poder dar esta estabilidad, esta contención que la persona puede estar necesitando para poder elaborar el duelo. Justamente el proceso ya propiamente como interventivo, digamos, o ya como el proceso psicoterapéutico propiamente dicho, porque la fase comprende es eso, ¿no? Es tener como valga la redundancia, una comprensión, un mapa de lo que va, ¿no? Entonces, saber como que, qué vamos a hacer, ¿no? Que justamente eso es la parte del proyecto terapéutico. Y la fase resuelve es el hagámoslo. Donde decía que básicamente la fase resuelve, vamos a ir con toda la parte de las maniobras y ahora sí las epistemologías que les dije hace ratito, es donde las vamos a aplicar, ¿no? Donde no se trata de olvidar, sino de reorganizar el vínculo y básicamente en esta fase, en la fase resuelve, lo que queremos es facilitar la expresión emocional y corporal regulada, el poder trabajar con la culpa, la rabia, la negación, el resentimiento o en general las diferentes emociones que surjan del proceso terapéutico, el descongelar la historia y las diferentes tareas o ejercicios de movimiento
que se necesitan para pues poder avanzar, ¿no? O sea, para que ya tenemos el carrito sobre que el carrito en la metáfora que les decía es como la alianza o la relación terapéutica y lo que vamos a poner dentro son pues tal cual las técnicas, las maniobras que vamos a estar poniendo en cada fase para que eso siga avanzando. Entonces, entre las familias de técnicas que se vuelven útiles y necesarias en el proceso de duelo, tiene que ver con técnicas somáticas, ¿no? O sea, poder regular el cuerpo. De hecho, una de las lecciones se llama así, ¿no? Como regular para poder elaborar. Y ahí en las técnicas somáticas, básicamente trabajamos con las respiraciones ancladas, los groundings, contenciones cruzadas y como parte de las raíces del método terapia breve, trabajamos con intervenciones estratégicas, narrativas, de reparación y que lo que yo quise ponerles en el curso fueron como diferentes verbalizaciones, porque no sé ustedes, pero yo luego escucho con mucha frase, con mucha frecuencia el de que, pues es que como que no existen palabras o como que el que no sé qué decir. Y no nada más le pasa como a los que acompañan a un doliente, a una persona, o sea, los que acompañan el duelo, sino incluso hay terapeutas que de repente dicen, no, pues es que o sea, trae una situación o un duelo. eh, que a lo mejor no es un tipo de duelo que estés acostumbrado, por cualquier cosa es como, no supe qué decirle, y entonces lo que quise hacer en cada una de las lecciones era como sugerir algunos tipos de verbalizaciones, no para que eso nos lo aprendamos y lo repitamos así de que una tras otra vez, sino para ir como diciendo, ah, más o menos estas cosas son las que pueden ser de utilidad y que van de la mano con la técnica interventiva y entonces yo ahí en cada uno de los videos les decía como esas, adáptenlas a su estilo, úsenlas con sus propias palabras, con el lenguaje del consultante, pero para más o menos saber por dónde conducirlo. Y la fase transforma, que es la de consolidación de los resultados y el alta terapéutica, sabiendo que el duelo no termina cuando se olvida, sino cuando se integra. Y que justamente en la parte inicial hablamos de eso, de cuáles son las expectativas que tiene la persona. Y entonces, justo eso, ¿no? Decir como, o sea, como parte de los puntos más importantes es que no es que tienen que despedirse, soltarlo, superarlo, sino que más bien lo que buscamos en la psicoterapia de duelo es ir transformando de el haber construido una relación con una presencia física, ¿no? Donde yo te veía, te tocaba, te olía, hacíamos cosas, a una presencia simbólica, donde sé que sigues estando conmigo, solo que ahora se necesitan algunos ajustes en la relación. Yo luego les digo, así como cuando puede ser no sé, es diferente tener una relación de pareja, ¿no? Física, o una relación a distancia, o un trabajo de oficina donde tienes que ir todo el tiempo, a un trabajo home office. O sea, finalmente, por ejemplo, es trabajo, solo que hay que hacer algunos ajustes. Lo mismo con la parte del vínculo, o sea, la persona no se ha ido, no ha desaparecido, no ha terminado ese vínculo, más bien se ha modificado, ¿no? Y justo esta parte de la presencia simbólica, sabiendo que hay una recolocación emocional, no es que ya no vayas a sentir o que no vayas a llorar o que no vaya a haber incluso fechas especiales. Por ejemplo, en esta última fase, en la fase comprende, fase transforma, perdónenme, algo que yo sugiero es poder trabajar con un plan, sobre todo cuando estamos trabajando por ejemplo, frente a algunas fechas especiales, ¿no? Aniversarios o frente a momentos que pueden ser complejos, como recién, ¿no? Que acaba de ser Día de Muertos. Entonces, tener como planes de contingencia, planes de emergencia. Hay una estrategia que se llama, que no aplica nada más para terapia de duelo, no aplica para muchos momentos, pero que se llama if, then, ¿no? Que es como el if de que si pasa qué o cuando pase qué, then, ¿qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y entonces es como si no sé, estoy abrumado emocionalmente, Jen, pues puedo sacar cita con la terapia, puedo ir a la iglesia, puedo ponerme a pintar, puedo escuchar música, puedo sacar las fotos. Y justamente es eso, tener planes de contingencia para que la persona pueda seguirlo haciendo. O sea, pueda seguir
pues procesándolo, ¿no? Además de que en este momento también, ¿no? Se suelen hacer varios rituales simbólicos de integración, ya no tanto de elaboración, porque eso ya lo hicimos en la fase transforma. Ahorita me voy a ir de manera como más haciendo zoom para algunos casos y ya si quieren sobre eso los vamos comentando, ¿no? Podemos hacer ejercicios narrativos, visualizaciones terapéuticas. Sobre todo va a depender varias cosas. Uno, la flexibilidad para poder oscilar entre las fases o las tareas del duelo que estén surgiendo. Y entonces me voy a regresar a las tareas del duelo de Alba Payas, donde la primera es aceptar la realidad de la pérdida, ¿no? Que la persona pueda verbalizar, ¿no? Que sí, que murió, que tuvo un accidente, que nos mudamos. Ahorita voy a hablar de distintos tipos de duelo, el poder verbalizarlo, el poder abrir. Y a esa lección me parece que la titulé como Descongelando el duelo, ¿no? Porque a veces es eso, o sea, pareciera que hay yo les platicaba en el curso que a mí me viene como como a la mente un bloque de hielo de estos de los raspados. No sé si los ubican estos bloques así. Y que la idea no es como en los raspados, con un picahielos o con una cosa rasparla, sino que vamos moviéndolo a lo mejor fuera del refrigerador. O sea, vamos cambiando el contexto para que pueda gradualmente, a su ritmo, dependiendo otras condiciones, ir como descongelándose ese duelo, ¿no? Podemos también, bueno, en cuanto a las tareas del duelo, luego viene la parte, ya que se acepta la realidad de la pérdida, y hay varias formas de hacerlo, ¿no? Normalmente podemos ir con microexposiciones y parte de lo que se hace es como, ok, ¿no? Probablemente el ver el cuarto vacío o esto, como el ir afrontando la realidad de la pérdida y normalmente, depende del punto en el que esté la persona, podemos ir como que combinando con técnicas de regulación somática. Por ejemplo, es como, ok, el decir falleció, ¿no? Y a lo mejor regresas, respiras o haces grounding y luego otra vez, o a lo mejor va empezando a aflorar el discurso, ¿no? Empezamos poquito a poquito a hablar con la persona y esto hay algunas personas que pueden sostenerlo más emocionalmente y hay algunas personas en las que hay un desborde. Yo lo que hice en el curso fue como hablar como que del peor caso posible, o sea, de los casos en los que es como más complicado, ¿no? Que luego son estos consultantes o estos casos que suelen ser como etiquetados como pacientes resistentes, difíciles o de que no, a esta persona le falta mucho. Pues claro, por eso está viniendo, ¿no? Y entonces sí, me fui con esos casos como los que pudieran ser más complejos, porque con los que están más, por ejemplo, más estables, pues esa tarea puede a lo mejor en este momento no necesitarse, pero por ejemplo, la segunda tarea del duelo es la del trabajo con las emociones, ¿no? Y a lo mejor ahí sí dependiendo, hay personas que a lo mejor hay alguna emoción predominante que puede ser de tema de vergüenza, culpa, enojo, tristeza, rabia, emociones, ¿no? Y entonces puede ser que la gestión emocional de por sí sea compleja y entonces eso, ¿no? Que podemos ir avanzando. Y luego, así es como el proceso, digamos, es que nos va llevando, déjenme, porque ahora yo me quedé atrás con esto, nos va llevando, vamos como acompañándolo. Mi idea con el cómo fui presentando o cómo fui organizando las lecciones, era el poder saber cómo, ¿y qué sigue? ¿No? O sea, bueno, ok, ya me está hablando, ajá, y luego, ¿qué le digo? ¿No? Ok, sí, ya el tema de la culpa, o el tema de la tristeza, o el tema del enojo, o el tema de la vergüenza, o tal, ya no está tan presente, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Entonces, justo un poco dentro del curso hablo de la diferencia entre la tanatología y la psicoterapia de duelo, y entre otras cosas, el que en la psicoterapia de duelo es un proceso, no tanto como un acompañamiento, sino como un proceso mucho más activo, mucho más interventivo, en donde vamos transitando, ¿no? Entonces, en la fase resuelve, decía, ¿no? La primera es esto, abrir los ojos a la ausencia y descongelar el proceso terapéutico, que las personas puedan hablarlo, que el tema de la evitación, como más bien verla como una defensa adaptativa, los lenguajes sensoriales, por eso les digo que en el curso vienen diferentes técnicas somáticas, sobre todo para regular, para estabilizar, para contener. Y se puede trabajar en esta fase con fotos, recuerdos, con el espacio vacío, con el nombrar la pérdida. Eh,
Luego, en la parte del regular para poder elaborar, justo en la parte de entre como la terapia somática aplicada, sabiendo que sin regulación corporal no hay elaboración posible, porque si cada que abres, ¿no? Os tocas el tema, la persona empieza a desregularse, entonces la persona va a decir, ya no quiero ir, ¿no? Pues, claro, pues sí, va a estar siendo súper, súper incómodo, súper doloroso, y entonces es la parte de la regulación, ir previniendo el tema de la disociación y aquí, por ejemplo, viene bien lo que les decía, respiraciones ancladas, grounding progresivo, movimientos rítmicos y hacer cierres corporales para que la persona pueda restablecerse y que justamente cuando trabajamos, como ahora el próximo mes que voy a estar hablando de trauma, cuando, por ejemplo, vamos a hablar de temas complejos como traumas, como duelos, es importante, entre otras cosas, el favorecer la resistencia, que la persona ante lo que se viene pueda estar lo más estable posible y tal cual va desde de recomendaciones que pueda dormir, que pueda comer, que pueda tomar agua, que pueda a lo mejor estirarse, que pueda respirar, que pueda volver. Y entonces por eso es que tomamos mucho cosas como objetos anclas, como cuestiones de respiración, de regulación. Incluso muchas veces se hace, por ejemplo, terapia individual con apoyo de la pareja o de algún amigo, o incluso podemos apoyarnos de objetos, como por ejemplo mantas de peso, que es un poco lo que cuando vimos el curso de primeros auxilios psicológicos y veíamos todas esas estrategias para regular, o dicho en palabras que a lo mejor no son más sencillas, para desactivar sistema nervioso autónomo simpático, entonces eso es lo que necesitamos. Y ya cuando trabajamos con el tema de las emociones, que es la tarea 2 del duelo, vamos entre trabajar con la culpa. eh, y cuando hay estas cargas de reparación, entonces, por ejemplo, vamos distinguiendo la culpa real de la ilusoria, las necesidades de redención simbólica, en convertir la culpa en energía de amor y dirección. Y hay varias técnicas que podemos hacer, ¿no? Como las cartas de reparaciones, el diálogo imaginario, esta otra que se llama Responsibility Pie, actos simbólicos. Entonces, hay varias formas. Aquí solo puse algunas como para decir, ah, ya me acordé de cuáles son las que voy explicando, ¿no? Luego, en cuanto a la rabia y la negación, es esta energía, irle dando dirección, canalizando, ¿no? Pues no le quise poner canalizar porque es como de que, ay, lo mismo de todo, pero es darle dirección. Entonces, justo hablé del tema como la rabia como esta protectora del dolor, de que no se suprima, más bien justamente en darles diferentes posibilidades. Para esta lección me basé mucho en las terapias en la terapia centrada en la emoción, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las técnicas de descarga seguras, las redirecciones simbólicas, los reencuadres estratégicos. Luego hice una lección especial porque me pareció como em, muy como transversal cuando trabajamos en duelo, que es la parte del perdón, ¿no? Pero el perdón, justo porque ya has avanzado un poco con el enojo, ya has avanzado un poco con las culpas, y entonces como el perdón incluso hacia uno mismo, ¿no? Y cuáles son las técnicas con lo que se puede trabajar. Y también ahí hablé de varias entre técnicas y metodologías, además de tareas. Pero, por ejemplo, están como las cartas para no ser entregadas, las visualizaciones de cierre, como técnicas de silla vacía. Y dentro de la lección incluso propongo algunas técnicas como más de hipnosis ericksoniana y de otras formas que se pueden hacer, ¿no? Esas fueron la tarea uno y dos, el aceptar la realidad de la pérdida y el trabajo con las emociones. La tercera justamente es esa, se llama volver a habitar la vida, ¿no? Que es volver a activar el deseo, la rutina, la conexión con lo cotidiano, el poder reintegrarse y que probablemente ahí pueda brotar otra vez un poco de culpa o un poco de no aceptar la realidad de la pérdida, porque es un proceso que pueden irse, que pueden ir teniendo, o sea, surgiendo en diferentes momentos. Entonces, cuando estamos trabajando en volver a evitar la pérdida, entre otras cosas, por ejemplo, trabajamos con calendarios vitales, ejercicios de de gratitud pero realistas, tareas simbólicas. em, y justo ahí, para en esta lección, es donde creo que le di más énfasis al two-track model. Se los voy a platicar poquito. Es para que si ya vieron esa lección lo recuerden y si no, se las presento. El two-track o el dos.
modelo dual, así le ponen en español, justamente nos dice que cuando una persona está en duelo, está o sea, por una parte, o uno de los track es el vínculo y otro track es el nivel funcional, ¿no? Entonces puede ser que algunos momentos, alguno u otro esté más, o sea, mejor o peor, ¿no? Básicamente. Entonces, que la idea es apoyarnos en el que pueda ser más funcional. Entonces, si por ejemplo ahorita la persona está no sé, en un momento de acogimiento, de emoción, de vínculo, porque a lo mejor es justo, no sé, el cumpleaños o que iban siempre de Buen Fin a comprar y que ahora ya no está la persona o qué sé yo. Entonces, a lo mejor habrá que trabajar o habrá que aprovechar eso para trabajar el vínculo, pero probablemente pueda ser que la persona más bien esté muy activo haciendo varias cosas y entonces el otro track, el de la funcionalidad, esté operando bien. El chiste es que los vamos así como que campechaneando, que los vamos así como integrando para que finalmente se pueda volver a habitar la vida. Y luego la última tarea tiene que ver con recolocar el vínculo. Justamente eso, ¿no? Que el vínculo no se corta y que podemos tener estas conexiones simbólicas sin dependencia. Y es aquí, en estas dos, donde podemos hacer, por ejemplo, mucho estas conversaciones o esta técnica narrativa del remembering. En las dos acepciones, ¿no? El remember de recordarlo, de evocar a la persona, al vínculo, y el remember de volverlo de volver a ser parte de este club de vida, ¿no? Pero ahora a lo mejor ya no como, no sé, como el cómplice o la cómplice que me acompañaba a todos lados, sino a lo mejor ahora como un asesor, ¿no? Como alguien, no sé, que a lo mejor se ha jubilado y ahora está en otro momento de de la etapa, en otra etapa de la vida más bien, ¿no? Entonces se pueden hacer rituales de continuidad, imaginarios seguros, diálogos de gratitud. Y ya luego en el curso hablé de cómo prevenir el duelo complicado, y de la fase transforma, justamente de elementos que tenemos presentes a la alta terapéutica, de poder cerrar cuidando y consolidar, y de cómo trabajar en casos especiales. Y como ya tenía que darle un fin a este curso, lo que hice nada más fue comentar como algunas adaptaciones especiales, por ejemplo, en caso de muerte súbita o traumática, duelo gestacional o perinatal, duelo migratorio, duelo por enfermedad en el cuerpo, duelos autorizados o invisibles. Pero como solo los comenté poquitito, justo lo que quería, y acá, bueno, ya hablo de cuestiones de autocuidado y demás, ¿no? Lo que quise hacer aquí, y que es donde me quedó un poquito larga, que ya les compartí el material, es como de manera específica cómo podemos ejecutar, ¿sí? O cómo podemos como instrumentar la psicoterapia de duelo en diferentes momentos, porque noté, y eso lo noté ya que estaba editando los videos, que en el curso hablé mucho como del duelo por muerte, ¿no? Hablé mucho, o sea, como que mis ejemplos estaban muy relacionados a eso, ¿no? A cuando un ser querido fallece. Y que ya sea de manera súbita, anticipada, violenta, natural. Y entonces siento que hablé mucho de eso, pero también, y también hablé, o sea, como muerte de una mascota significativa o de algún mentor, o sea, alguien que a lo mejor no compartías un lazo sanguíneo o algo, ¿no? Pero a lo mejor un socio, un mentor, una figura protectora. Pero lo que no hice tanto fue hablar de otros tipos de duelo y entonces eso los quería comentar. Entonces vamos a hacer algo. Antes de que vaya con cada uno, porque lo que hice fue hacerles como una tipo ficha de cosas especiales o como puntuales, digamos, que aplican para cada tipo de duelo. Voy a hacer aquí una pausita, también para no aturdirlos o marearlos, chance y más. Y si tienen dudas o si tienen algo, que esa es como la parte que ya a lo mejor habían visto, o si quieren hacer como algún comentario, alguna duda, este es un momento para hacerlo y ahorita doy otro momento. Sí, Georgina. Yo tengo un caso que quería comentar, Ujú. pero no sé si más adelante los vamos a ver De una vez si de, quieres, y de sirve una que si vez. cae en alguno de estos casos, Sí, voy yéndome a la justamente, ficha específico y lo ilustramos. claro, cabe aclarar que cuando adquirí el material de lo de duelo,
yo todavía no tenía esta consultante, justo me llegó esta consultante como a la semana de haber adquirido esto. Yo soy tanatóloga también, Ajá, aparte de psicóloga y psicoterapeuta, pero nunca había tenido un caso como estos y justo cae en lo que es el duelo gestacional. ok, Esta es una chica, se los comento aquí a todos, es una chica soltera, tiene 29 años, pero como tal no tiene una pareja que esté a su lado. Ella cuando ya tenía 8 meses, dice que empezó a tener ese dolor, un sangrado y perdió al bebé. Aquí la situación o las circunstancias que están alrededor del caso es que ella vive en el mismo predio, vive su hermano con su esposa, su cuñada y la chica casualmente se embarazaron casi al mismo tiempo por más o menos me dice que como por una semana de diferencia. Como ujú, ya estaba ella a punto, bueno, faltaban semanas como 4 semanas para dar a luz, pues ella ya tenía todo lo del bebé, cuna, todo lo que ya se tiene como preparada para recibirlo, ¿no? ujú, Entonces, ella dice que el dolor más grande que tiene, bueno, aparte de haberlo perdido, porque ella no esperaba haberlo perdido porque aparentemente se le terminó el líquido amniótico y acudió al hospital y todo, pero llegó un momento en que ya no se escuchó el el latido corazón del bebé. del bebé y entonces me comenta que lo más difícil ha sido que esta cuñada, que también estaban embarazadas casi a la par, pues ya Sí, nació el bebé, entonces ella le cuesta muchísimo trabajo escuchar el llanto del bebé, estar compartiendo, digamos, entre comillas, el mismo espacio. Entonces, ayer fue nuestra segunda sesión, me dio oportunidad, ahorita ya voy en la lección 8, pero sí me falta porque dije, híjole, aquí cómo se podría hacer, puesto que finalmente en primera ella no conoció al bebé porque cuando lo perdió, ella se quedó internada y quienes lo fueron a sepultar fueron su mamá y su hermano. O sea, ella dice que acude ujú. a su tumba, que sí lo visita, pero no tuvo como tal oportunidad ni de conocerlo, ni de despedirse. Entonces, pues sí se me hace así como un caso un poco difícil porque no sé hacia dónde dirigirme después de esa, pues ya después de la siguiente fase después de comprende, ¿no? Más que nada, Ujú, esa es mi exacto. duda. Exacto, sí, muy bien, Georgina. Sí, muchas gracias que lo compartes. Justamente como dices, estás muy bien como situada porque, como bien lo mencionas, ya tienes la fase comprende, ¿no? O sea, ya estás identificando qué es lo que voy a volver acá, ¿no? O sea, que ya tienes la parte de la alianza terapéutica, ya te contó, ya te da el contexto, ya te da la información, ya la parte como de los objetivos, la brújula terapéutica, todo eso ya lo tienes. Muy bien. Ajá. Justo estás ahorita en la fase resuelve, como bien lo mencionas. Probablemente en esta parte de que la primera como tarea o lección, digamos, que justo aparte es por dónde vas, y ahí, ¿no? O sea, como que se empalma, o sea, como que vas paralelo, digamos, entre las lecciones del curso y entre donde vas en el proceso terapéutico. Y creo que ahorita la parte o sea, de que está descongelado el duelo, o sea, no es algo que esté inmóvil. A lo que me refiero con eso de moverlo inmóvil, es que a veces hay personas que es como no sé, apenas estaba platicando con alguien y es como, pues ya, falleció y ya, ¿no? Pues ya está muerto, ya, no hay nada que hacer, o ya, pues ya no lo conocí, pues. Y entonces, no es que haya un tema de aceptación, sino que hay un tema de evitación, como de, yo no hablo de esto. Y en el caso de ella, no es así, ¿no? Entonces, esta, digamos que también. Pudiera ser, no sé ahí tú qué tanto que a lo mejor dentro de la sesión la parte de ir regulando, pero por lo que me dices, también a lo mejor porque ahorita me lo dices en resumen, pero como que entiendo o me da la impresión que se regula, o sea que no es como que se desborde emocionalmente y que a lo mejor, no sé, llore tanto en la sesión que no pueda elaborar un discurso, No, sino sí, que te lo sí cuenta, llora, obviamente con dolor, con... llora poco,
pero incluso le prescribí justamente el llanto, porque ella dice, es que yo ya no quiero llorar cada que veo a mi sobrino, o yo ya no quiero llorar cuando llevo a mis otros sobrinos al parque. Ujú, Entonces le dije que era parte justamente de limpiar esa herida emocional, el hecho de estar llorando. Entonces, sí llora en la sesión, poco, pero sí llora, pero sí le permite expresarse ujú. adecuadamente y lo ha dicho porque yo lo he ayer, por ejemplo, le pregunté esto, que si se sentía cómoda para decirme cómo había sido esto de la pérdida, porque en la primera sesión pues hablamos de datos generales y demás. Hasta ayer apenas me enteré de cómo fue la pérdida. Ujú, sí, sí, entonces, entonces sí, se confirma lo que te decía, ¿no? Que a lo mejor la parte de la regulación no se vuelve algo tan apremiante, porque más bien se regula, ¿no? O sea, más bien es como, sí, hay llanto, pero a lo mejor se elabora. Este de regular para poder elaborar, les digo, sobre todo en casos de consultantes que a lo mejor, no sé si les haya pasado, a lo mejor no por duelo, sino por otra cosa, que llegan a la consulta, se sientan y es como y se sueltan, ¿no? A veces llanto, a veces enojo, a veces incluso como dificultad para respirar, o sea, se desbordan emocionalmente y ahí es donde viene. Me parece que con ella hay entre todo, o sea, justo es la tarea 2 del duelo, que es la parte del trabajo con las emociones o elaborar las emociones. Eh, y creo que sí, o sea, como que hay varias presentes. Puede ser que esté presente, sí, entre la parte de la culpa, ¿no? Y a veces en el duelo gestacional hay culpas o sea, me culpo a mí misma porque mi cuerpo no, por ejemplo, no tuvo el líquido amniótico suficiente para sostener la vida de mi bebé. O porque no me di cuenta antes, o porque pude haber hecho, ¿no? Y entonces luego vienen, no sé si en ella específicamente, pero luego hay mucho este tema de es que si hubiera venido a cita antes y en lugar de venir con el ginecólogo, no sé, a la semana hubiera venido a los 2 días, probablemente se hubiera dado cuenta, se hubiera podido hacer algo o ya hubiera nacido porque pues ya estaba en etapa de que podían nacer Entonces puede ser que haya culpa. En general con las emociones, sí, o sea, te digo, hay como técnicas específicas, pero sí, en general con las emociones lo que hacemos es que las vamos como elicitando, o sea, vamos sondeando. Por ejemplo, cuando ella te habla del bebé, o ahorita creo que hay otra más presente que puede ser entre rabia, entre desagrado, entre nostalgia. Y entonces incluso se puede hacer como una metáfora, ¿no? Por ejemplo, es como, oye, es una técnica que le llamamos externalización, que es de la terapia narrativa, ¿no? Y entonces sería como un poco preguntarle de, oye, ¿y cuando ves a tu sobrinito, ¿no? Y cuando está llorando o cuando está con su mamá o cuando los ves o lo que fuera, ¿no? ¿Qué dirías que pasa contigo? Es como, sí, lloro, ok, pero si eso fuera algo como externo, algo como que viniera a ti, ¿qué pasaría? ¿No? Y entonces, no sé, hay quien dice es que siento que es como un torbellino de emociones, o es que siento como si me transformara o como si me pusiera como el otro día alguien me decía que es como, no sé si ubican ustedes estos abrigos peludos como que usaban así que en los 80s en las fiestas las señoras, ¿no? Entonces es como si me pusiera un abrigo negro, peludo, que me hiciera ver así pues como grande, como monstruosa, pero que es algo así como tipo Spider-Man cuando se le pegaba esa cosa negra y es como, me transformo en algo que no me gusta, que no quiero, ¿no? Entonces puede ser que se como personifique de alguna manera o incluso que se bautice, o sea, un poco en la de, oye, ¿y si eso que te pasa, ¿no? Cuando ves a tu sobrino, cuando lo escuchas llorar, tuviera un nombre, ¿qué nombre tendría? No sé, impotencia, llanto, coraje, remordimiento, desesperación. Voy a ir con esa última, desesperación, ¿no? Y se parecería a algo, pues sí, a como una nube negra que de repente, ¡fum!, me cae Sí, todo. perdón, sí, ahí ya empezamos a externalizar porque ella habló de un nudo en la garganta, ¿no? A la par de, pues, de no querer llorar, dice, es este nudo en la garganta, y sí estuvimos externalizando un poco, pues, su sentir y todo.
Exacto. Ah, muy bien. Entonces, ya que tiene, ya que empiezas a externalizar y ya que se identifica o se metaforiza, le decimos, ¿no? Como esta parte de tener el nudo en la garganta y de no querer llorar y demás, luego hacemos una cosa que le llamamos, se le puede llamar como diagnóstico operativo, pero dentro de la terapia narrativa son las preguntas de influencia relativa. No sé si ya de hecho ya hayas hecho algo de eso, de preguntas de influencia relativa. Todavía no, te lo platico. Entonces, vamos a ir con esto, ¿no? Con el nudo en la garganta. Las preguntas de influencia relativa es esta técnica que nos ayuda a identificar, primero, lo que tú ya hiciste, a externalizar, a separar que el problema es el problema, o sea, que el nudo en la garganta no es ella o no es de ella, ¿no? Que hay momentos, y justo se llama así, preguntas de influencia relativa, que es que este nudo en la garganta ejerce una influencia sobre ella, pero que también ella hace cosas o deja de hacer cosas que influyen en ese nudo en la garganta. Entonces, las primeras, o se pueden ir alternando, ¿no? De hecho, es así como dialógico, pero es un poco así como, ¿y en qué momentos ese nudo en la garganta notas que se hace más presente? No, pues cuando llora mi sobrinito o cuando llora, ok. Y ya que llora, es como que se instala, como en qué parte de tu cuerpo lo sientes. Y por ejemplo, ahí, así como le hiciste una prescripción del síntoma o esta parte de que llora, puede ser como, porque lo que ella te está marcando es una pauta que le llamamos un ciclo perceptivo reactivo, ¿no? O sea, significa que a lo mejor siente el nudo en la garganta y es como, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¿No? Y a lo mejor toma agua, se toma una Hall, se baña, que no sé qué. Y entonces esa evitación hace que se refuerce, ¿no? El nudo en la garganta. Y entonces justamente las preguntas de influencia relativa tienen por finalidad como el visibilizar eso que sucede, ¿no? Como de... o sea, ¿en qué momento? ¿Y qué pasa? ¿No? Pues que a lo mejor entre más luchas y un poco ponerle así, yo apenas estaba con unos tenis de mi hijo y entre más quería como, ¡uy! Y ya me llegó un momento que dije, hay que cortarlas, porque sentía que entre más intentaba desatorarlo, como que más se atoraba, porque aparte era un nudo de que 10 nudos en uno. Entonces, como que puede identificar y probablemente el decirle... Pienso que, así como ahorita me lo estás comentando, que podría ser más útil el a lo mejor prescribirle de que ese nudo en la garganta lo deje estar, ¿no? Lo deje estar 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Y que lo note, simplemente que lo note y que es parte, ¿no? de este proceso. Y a lo mejor un poco también hacer como estas metáforas de un nudo que hace, ¿no? Pues un nudo te sirve pues como para unir, para cerrar, para contener y que son bastante útiles los nudos. Entonces que este nudo no es su enemigo, ¿no? Simplemente probablemente está ayudándole. Y a lo mejor justo en esta prescripción del síntoma, para que no sea como de, pues si yo no quiero sentirme así, como un poco la venta de la tarea terapéutica podría ser eso, ¿no? Que puede a lo mejor cuando aparezca el nudo, por ejemplo, que el bebé o el sobrinito esté llorando y entonces aparezca el nudo, que se quede, ¿no? Un momentito, porque por eso te preguntaba de qué tanto ella puede regularse emocionalmente, y a lo mejor si se regula puede ser de que 5 minutos, e incluso de que cronómetro con reloj, ¿no? Reloj en mano, o teléfono en mano, 5 minutos, y entonces ahí, y fíjate, ¿no? O sea, como... ¿Qué, o sea, ¿por qué está apareciendo este nudo? ¿No? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué información? ¿De qué me está protegiendo? Y un poco como explorarlo con curiosidad, con cuidado. Y entonces eso podría ser uno. Regresando a las preguntas de influencia relativa, porque siento que lo dejé muy escueta la respuesta, es eso, los momentos en los que este nudo llega, ¿no? ¿Cuáles son las cosas, ¿no? ¿Cuáles son los momentos en los que está más presente, menos presente? ¿Qué ayuda? O sea, porque a lo mejor, oye, y el que intentes como y bañarte y como no sentir y tomar café y una Halls, ¿te sirve? ¿No? ¿Sirve para ese nudo? No, la verdad es que no. ¿Y luego en qué momento notas que se va? No, pues después de un rato se me pasa. Pero ¿qué dirías tú que estás haciendo? No, pues cuando ya no le hago caso. ¿Y a qué sí le haces caso? No, pues porque hago tal cosa, porque no sé qué. Y entonces va identificando, una de las cosas es cuáles son el efecto que este nudo tiene en ella y la parte funcional, y luego qué es lo que ella hace o deja de hacer y cuál es el impacto que tiene en el nudo, ¿no? A lo mejor cuando, no, pues es que fíjate que...
esta semana he estado ocupada en el trabajo o salí a hacer compras o hice tal y casi no escuché a mi sobrino y demás. Y entonces, por ejemplo, aterrizar en acciones de autocuidado. O sea, si hay un día que te sientes emocionalmente no tan fuerte, puede ser que sea un día que a lo mejor, no sé, ¿no? Elijas trabajar en una cafetería o en la casa de una amiga para cuidarte de Sí, que sí, a lo sí. mejor en ese momento, este el llanto del bebé en ese momento no es gestionable y entonces es una forma de ir protegiéndote. Sí, creo que, bueno, ahorita escuchándote, creo que no estoy aún entonces tan perdida, porque de hecho, pues sí hemos explorado esas excepciones, ¿no? Cuando el nudo Ajá, no está, esa parte del autocuidado. Ella tiene un negocio de paletas, o sea, ella es su propia, dice que tiene a su cargo trabajadores, pero no había ido. Ahorita ya volvió a ir y justo me dijo que no sintió ni ese nudo ni esas ganas de llorar porque acudió al trabajo. Entonces sí hemos ido explorando todo eso. Creo exacto. que, Y ahí ah, igual y nada más como para enfatizar en estas cuestiones de recursos, a lo mejor ya también lo has hecho, pero a lo mejor hacer más énfasis en las preguntas de atribución de control. O sea, preguntar, ¿y el que tú vayas a tu trabajo? O sea, ¿cómo lo decides? Y cómo te ayuda? Y qué es lo que haces tú? O sea, porque a lo mejor podrías estar en el trabajo y decir, ay, no, pues en el trabajo estoy súper mal. Y a lo mejor ahí te dicen, no, pues es que es que mi trabajo me gusta, o mi trabajo me ha costado, o de aquí saco dinero, o aquí no sé qué, no sé qué. Y no es para que tú lo entiendas como terapeuta, sino para que ella vaya escuchando sus propias motivaciones, las cosas que están como en sus manos, la parte como del locus de control interno, ¿no? Las cosas que están en sus manos que ayudan a que una cosa se dé o no se dé. Entonces, pero sí, va súper bien. Yo te diría nada más como redireccionar un poquito, no tanto a lo mejor el que llore, sino el que pueda, o sea, no como dirigir la prescripción del síntoma hacia el llanto, sino hacia, por ejemplo, el nudo, que en este caso es el problema externalizado, ¿no? O es el síntoma que ahorita está deteniéndola. Y siento que va ahí. A lo mejor incluso como mirarlo, y yo, por ejemplo, le diría en esta metáfora, como si es un nudo, yo pienso en un nudo como de tela o nudo así, y como investiga, ¿no? Luego yo ahorita me vino eso, o sea, que yo cuando compro un suéter dice 80% algodón, 20% poliéster. Uy, no, bueno, ya no me salieron las cuentas. O bueno, sí, 80 algodón, 70, 10 elastano, 10 poliéster. Bueno, ahí, ¿no? El chiste, eso, como identificar y a ver, este nudo, ¿de qué estará compuesto? Y a lo mejor, sí, yo creo que un 10% tristeza, ¿no? A lo mejor envidia, a lo mejor enojo, a lo mejor culpa, a lo mejor resentimiento, a lo mejor frustración. Y entonces que a lo mejor pueda ir como identificando, a lo mejor como la composición de ese nudo y ya va dando de manera más específica eso. Y creo que también otra de las cosas que quería decirte es que la parte de la elaboración, la elaboración de los rituales, o sea, porque una cosa está muy bien que pueda ir y visitarlo en el panteón y demás, pero probablemente necesite como esta parte de o sea, de una elaboración más simbólica. Y entonces, aunque por ejemplo no lo haya conocido, seguramente lo vio en algún momento, en alguna radiografía en alguno, o incluso hasta en una química o algo, ¿no? En estos ultrasonidos o en algo lo ha de haber visto. Entonces, incluso puede tener así como una imagen y preguntarle como, ¿qué te gustaría hacer con ella? ¿No? Hay gente que dice, es que yo no estuve al momento, o sea, para enterrarlo, para cremarlo, lo que fuera, y entonces puede ser que se escoja algo simbólico, ¿no? Por ejemplo, una de las pijamitas o algo de lo que ya tenía. Y a lo mejor ahí pueda ser como un ritual. No necesariamente tiene que ser de crémalo, ¿no? O entiérralo o haz tal cosa, pero sí participar, por ejemplo, como si ese momento fuera, ¿no? Entonces, como preguntarle, ¿qué te hubiera gustado? Despedirme de él, ¿no? O poder o poderlo ver o poder tocarlo. Y entonces, pues puedes hacerlo, por ejemplo.
si es que todavía tiene algo, ¿no? Alguna pijamita o alguna cosa, y entonces, incluso eso, ¿no? Como leerla, puede incluso llevarlo a sesión, por ejemplo, o en otro lugar donde ella se sienta cómoda, contenida. Si tiene la pareja, puede ser con apoyo de la pareja, de alguna amiga, de... Ah, sí, es cierto que me dijiste el tema de la pareja. Puede ser con, sí, con alguna amiga o puede ser en terapia y que a lo mejor a esa pijamita pueda ser así como esta técnica de silla vacía, ¿no? Como esta técnica gestáltica, como a lo mejor el hablarle, el agradecerle, el tenerlo. Entonces te digo que no siempre hay personas que dicen, ah, lo voy a quemar o lo voy a enterrar, pero sí a lo mejor lo voy a poner en un ladito en mi cama, ¿no? Donde justo yo pensaba que lo íbamos a hacer con lecho, y entonces puede estar al ladito de la cama esa ropa, y a lo mejor es como, pues es que yo a esta hora le estaría dando de comer a mi bebé. Ok, entonces, ¿qué puedo darme a mí? ¿No? Entonces, ah, bueno, pues me voy a hacer un tecito, o voy a hacer una cosa de autocuidado, como esas acciones para que no se queden contenidas, justo esto de la canalización, es ir como transformando en alguna tarea concreta, sencilla, ejecutable, que pueda ir teniendo justo para darle esta movilidad. Hay varias cosas más, pero no sé si con esto ya tienes como algunas pautas para como... Sí, claro, bastante bien, bastantes pautas. Y sí, solo me hacía ruido eso, ¿no? De que pues ella no tenía, no había convivido como tal físicamente con él. Bueno, Ujú. sí sentía sus movimientos y demás, y por eso se dio cuenta, pero eso era lo que me hacía ruido y me conflictuaba porque como no he llegado a las lecciones posteriores, pues dije, ay, eso es lo que me conflictúa, ¿no? Pero bueno, ahí Ujú. vamos, ya esta asesoría me ayuda bastante. Muchas Qué gracias. bueno, qué bueno. Sí, y ahora que le vayas avanzando y que llegues justo a las lecciones donde hablo de la parte del trabajo con las emociones, ven que todas las lecciones tienen una cajita. Yo trato de conectar, de revisarlas lo más pronto, ¿no? Que puedo. Luego no lo hago en el mismo día, pero sí trato de hacerlo muy prontito. Y ahí puedes poner como de, ah, sí, a ver esta lección, o esta técnica, o esto lo aplicaría, o esta tarea, porque ahí doy como varias formas, ¿no? De hacerlo. Entonces, que conforme vas avanzando, puede ser ese espacio, y de todas formas el grupo de WhatsApp queda abierto. Sí, para que no sientan de que, ah, ya fue la sesión y ya, bye del mundo. No, por acá estoy, y ahí son como las diferentes formas de contactarnos. Pero sí, ya que llega, ya estás súper cerquita de llegar a justo al abordaje de trabajo con las emociones. Pero igual con estas pautas, la verdad es que vas bastante bien. Nada más es como afinar. Y que ahora el objetivo es más metafórico, ¿no? Es más externalizado, y que es esta parte del nudo. Entonces con eso puedes ir, e incluso puedes hacer una prescripción del síntoma diferente, de que a lo mejor en un momento de más resistencia, en el sentido de que esté más fuerte, más resistente, más estable emocionalmente, pueda a lo mejor sentir ese nudo o sentir y como sostener un poquito, solamente como para observarlo. Entonces le puedes hacer justo una metáfora de que con el tema de las paletas, es como, si tienes una paleta y ves que algo como que empieza ahí como a cambiar de color o de olor o de textura, pues no es que la tires de manera inmediata, porque pues quieres saber qué falló, si el proveedor, el ingrediente, la higiene, para corregirlo. Entonces lo mismo acá, no es que no vale, o pues, desaprovecharíamos, y así se reencuadra, ¿no? Desaprovecharíamos de que no, nudo, vete. No, deténlo tantito, observa qué pasa, y con esa información vamos a... Entonces, la ventaja que como tiene el negocio, tiene lo de las paletas y todo, esta parte como de proceso, siento que le puede calzar bien, para que no sienta como de, ¿cómo me manda a llorar? Si yo ya le dije que no quiero. Entonces, la cosa es como la venta de las tareas deben ser así, de que le decimos calcado la postura del consultante, y entonces con eso a lo mejor es más fácil que este tipo de tareas se puedan aceptar. Muchas gracias. ¿Sí? ¿De qué? Mande Dit. Hola maestra, buenos días. Hola. A todos también, buenos días. Hablando del curso de precisamente, ya yo entré a la plataforma y ya lo estoy revisando. Entonces voy en el módulo número 2. Ujú. Precisamente en la cajita de comentarios le hice esta pregunta. Y bueno, pero aprovechando la clase, oigan, ¿No te la contesté, que Dit? no le he revisado, no me he metido hace como 2 días o 3. El domingo me metí en la mañana
y no está, pero no se preocupe, yo aprovecho y ya después me la contesta ahí un poquito más amplia. Sí, según yo Por ya, favor. pero a ver, Ah, échamela. ok. No, no, Ah, no, no he dímela, revisado. dímela. Sí, ok. Oiga, está en lo de las trayectorias principales del duelo. Hay una pregunta que me causa ruido. Ajá. Precisamente tengo una amiga que aproximadamente un mes, un poquito más menos, se le murió su mamá. Entonces, fui a verla y todo a ella y la he notado pues como que en la parte de resiliencia y de recuperación. Cosa que yo la conozco a ella hace como 20 años y Ujú. sí, sé que es una mujer muy activa, de que es resiliente. Bueno, ella dice que no se puede parar, pues tiene hijos. Ujú. Entonces, aquí mi pregunta es, obviamente apoyándome como que en su situación, pero Ujú. desde la ética, pues yo a ella no le puedo dar terapia ni nada, ¿verdad? Porque yo la conozco. Pero tomando que Sí, fuera, nomás voy a hacerte un comentaritito así chiquitito. sí, dígame, Ahora sí será dígame, chiquito, lo prometo, pero luego me extiendo un montón. grandote. O sea, en la terapia breve sí, o sea, si tu amiga quisiera, por ejemplo, sí, Ajá. sí podemos dar terapia, porque al menos en la terapia breve, ¿no? Ayudamos Mm, a quien quiera ayuda y a quien podamos ayudar. Entonces, esta parte de que no porque es tu amiga, a menos que ella no se ajá, sintiera cómoda o mm, ella prefiriera, no, o sea, obviamente también depende si tú quieres o no quieres, pero sí. si quieres o no quieres, pero en principio sí podrías, o sea, sí podrías atenderla. Ya, fin Ah, muchas del gracias. paréntesis. De Ajá. hecho, yo de hecho así como que muy por abajito estoy practicando con ella. Sí, Así, sí. claro que sí, lo estoy poniendo en práctica. Ella está clara y sí, ella le encanta, siempre me hace preguntas y se siente muy cómoda conmigo. Entonces, yo tengo esta pregunta que sale en este punto, que ya le comenté, dice que uno debería de preguntar al paciente, ¿qué cosas te conectan hoy con tu ser querido? O sea, con su mamá o algo así. Ujú, Y dice, ¿hay algún objeto, recuerdo o ritual que te reconforte? ujú, Yo, esta duda hacia esta pregunta es, como ya le dije, ya la fui a ver, la veo pues bien, con sus altas, sus bajas, de que hay días así como me dice, hoy amanezco muy, porque mantenemos el contacto, ¿verdad? Por el teléfono y todo. Y hoy me siento muy triste y así, pero pues sigue para adelante. Entonces, si yo veo una persona, en este caso como ella, que sí, que muchas gracias por este comentario, entonces sí, ya sigo hacia adelante con ella, ¿verdad? Apoyándola ujú, y en estas cuestiones terapéuticas desde mi parte me está sirviendo, me estoy poniéndolo en práctica, pero no sabía que se podía en la terapia breve. Pero muchas gracias. Entonces, si yo veo a este paciente, otra persona que no es ella, suponiendo, ¿verdad? Viéndola en esta actitud, haciéndole las preguntas correspondientes, de que la veo muy resiliente, muy activa, bueno, momentos bajos, qué sé yo. ¿Es prudente esta pregunta o no? Repíteme Porque nada más, por favor, la pregunta porque me la perdí un poquito. pregunta, Ajá. claro que sí, dice, ¿qué cosas te conectan hoy Mm, con tu ser querido? Ajá, y sí, entonces cierra sí, esas preguntas ajá, son de la técnica de remembering, ¿no? ajá, Un par de cosas. No ideal, lo recomendable es ujú, que también siento que en este caso aplican porque nada más es como darle una checadita. O sea, por ejemplo, que la persona diga, sí, falleció mi mamá, ¿no? O murió mi ujú, mamá. Porque a veces te digo que hay personas que no lo nombran o no lo verbalizan. Entonces, como que todavía ujú, entonces creo que ella, bien, ¿no? La parte ujú, también emocional, también creo que hay cierta estabilidad. Entonces, que ujú, puede elaborarse. Y sí, digamos que también estarías como en la tarea 3 del duelo, y que justamente ese tipo de preguntas es la conversación de remembering, ¿no? Y específicamente de la presencia simbólica, ¿no? Que ujú. sí, ya son las últimas tareas del duelo. Y Ajá, entonces justamente eso, ¿no? Como en qué momento sientes y un poco explorarlo, ¿no? En qué momento sientes que está más presente tu mamá, en qué cosas, si a lo mejor es, pues cuando cocino, porque le gustaba mucho cocinar o poner música, o en qué lugares, ¿no? Pues cuando voy a sacar a los perritos a pasear o cuando hago tal cosa. Y justamente eso es lo que nos ayuda a la última tarea del duelo, que es reconectar con la vida. ¿No? Y entonces es pues que ujú. siga paseando a los perritos, que siga yendo a tales cosas, pero sí, todas esas tareas todas esas conversaciones o esas maniobras de remembering, este, son muy oportunas, sí, Ok, bueno, yo lo preguntaba precisamente porque como es recién la sí. pérdida,
pues obvio que todo le recuerda a ella, que si, por ejemplo, ahora que yo fui, ella tiene un jardín y todas las plantas que están ahí, me las fue señalando una por una que Mm. las sembraba su mamá. Entonces ahí atrás ella se pone a meditar. Entonces ahí es como que ella se conecta y además del cuarto de la mamá, pues ahí tiene todavía la pijamita de ella, porque fue en una operación que murió la mamá del corazón. Entonces se supone que todo estaba listo para cuando ella regresara a casa. Ujú, por Ujú, supuesto. dejó la pijamita debajo de la almohada, ahí tiene todavía un moño, un lazo, que hasta me lo puso a Odelmí del olor de mi mamá, o sea, Mm. esa Que es lo mi guarde en una pregunta. cajita para que preserve el olor Ah, más tiempo. ok, eso lo que yo la voy a ver mañana, si Dios O quiere, sea, voy sí, para allá. porque por lo que me dices, para ella está siendo agradable. Y luego Sí, ahí se cuenta que hay personas que dicen, el otro día justo una chica, había fallecido su pareja, se acababan de casar, ajá, y justo me vio a mí muy próximo, o sea, era muy reciente eso, ¿no? Y entonces parte de ujú, las acciones que ella eligió fue meterse a un curso de jardinería, porque si no, pues es que mi ujú, esposo es el que le encantaban las plantas y el que me dejó aquí con la selva. Y no quiero que se me mueran, ¿no? Y entonces fue que dijo, ay, ahora yo me voy a meter, pues para saber cómo se llaman las plantas. Y me dijo, y le pregunto, o sea, de que ChatGPT, de que, ¿cómo se llama esta planta? ¿Es de sol o de sombra? ¿Cada cuánto tengo que echarle agua? Dice, pues porque quiero mantenerla viva, o sea, quiero mantener vivas las plantas, pues como en ujú, su honor, ¿no? Y justo cada que se ah, acercaba a las plantas era como que le platicaba a su esposo de, pues cómo le había ido en el trabajo y lo que había hecho, y era como su momento de reconexión que justo ajá, en esa parte, eso es lo que buscamos, es esto que les hablaba de manera muy técnica, a lo mejor, de transformar un vínculo, mm, de más bien de ir consolidando un vínculo simbólico, es eso a lo que refiere, y entonces, por ah, ejemplo, si el tema como de la pijama o el tema del ajá, lacito de la mamá, sí, igual y es ujú, como, pues que lo preserve, porque pues eventualmente se va a ir el aroma, ¿no? Pero a lo mejor en ah, una cajita o algo así para que lo preserve y que a lo mejor en momentos que ella lo requiera, como el acercarse, yo tengo un como chal de mi abuelita y entonces luego como sí, que voy y lo agarro y ya es como que, ay, como el apapachito, sí, y que son esos se llaman objetos de vinculación. Entonces, ok, justo ella ahorita como que está en esa parte, entonces súper sí. bien. Sí, muy bien, Edith. Ah, muy bien. Ah, muchas gracias, maestra. De Gracias. Ya nada. me sirve mucho porque estoy en esa práctica ahí con ella, haciéndole preguntas. De repente me manda videos de, mira, porque se está autoayudando bastante. Me manda de esos de videos que encuentre y qué opina. Ay, entonces yo le hago la pregunta. Ah, muy bien, mira, ayer que estuvimos hablando de tal cosa, ¿qué te parece este mensaje? Cosas así, ¿verdad? Ujú. Desde la parte, Sí, 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 a lo mejor creo que ahí voy. ahorita, ya como que si van a como enfatizar o como el proceso terapéutico, pues no tanto de que fue mal, de que sesión y todo, o sí, no sé, pero Ujú, algo que podría a lo mejor en este momento venir bien es eso, ¿no? Y sobre todo si es reciente, como sí, el identificar o elegir esos objetos de vinculación, ¿no? Porque si entonces, o sea, si está todavía de que la pijama y sí, las pantuflas, sí. probablemente no para todas las personas es viable eso dejarlo inmóvil, ¿no? Y a lo mejor Ujú, como ahorita preguntarle como cuáles son las cosas, ¿no? Entonces, si por ejemplo, ahorita por lo que vi, es como que el lacito de la mamá es sí, lo que más le hace ilusión, sí. más la conecta, entonces ese, preservarlo, ¿no? Y ver como que qué otras cosas son como para ir identificando como, esto es mío, o esto lo voy a poner en este lugar, o lo voy a hacer así, o esta pijama la voy a, entonces Ajá. como para irlo preservando, o para ir Ujú, viendo, no sé si tenía hermanos o algunas otras personas, y luego la parte de eso, o sea, como el qué hacer con las cosas. Justamente estos objetos de vinculación, ¿no? ujú. Es como, ay, pues es que mi hermano quiere la pulsera que siempre usaba o tales cosas. Entonces, a lo mejor como, dependiendo, o sea, cuando lo vayas sintiendo oportuno, pero creo que eso es una de las como decisiones en las que probablemente pueda tener como acompañamiento o pueden hacerse incluso como rituales o demás, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, decide regalar esas pertenencias a alguien que las pueda aprovechar o quedárselos ellos o unas cosas y unas Sí, cosas. Entonces, sí. y a lo mejor hacer rituales, ¿no? Como, es que a mi mamá le gustaba escuchar esta música o comer estas cosas o este aroma o demás. Y entonces Ok, pueden hacer como un acto ritual para disponer de los objetos. Pero muy bien, Edith. bien. Ay, maestra, muchísimas gracias. De nada a ti, gracias. Gracias. Oye, David, hace rato querías preguntar algo, ¿verdad?
Hola, ya me fui. Ah, no es cierto. No, ahí estás. Con todo y ¿Qué qué perro, ando? ¿no? ¿Había un perrito por ahí o gato? Mucho. Ah, sí, en Chihuahua aquí, que se viene y Se quiere asomaba café de y pan. repente. Quiere pan oaxaqueño. Mm, Este, no lo saludos a culpo. todos. Sí, dos comentarios. Mira, primero, de la paciente de Georgina, en mi opinión, va bien. Yo creo que el que te diga que ya, pues ya lloró, ya escribió, ya dijo, ya hizo, a mí me suena como que ya está en la última parte del proceso de duelo. Y yo creo que lo que habría que revisar ahora es a nivel personal, porque acuérdate que, como dice el video uno, desde el punto uno, el duelo por sí solo, pues es un proceso natural que no requiere intervención, pero lo que nos toca es vigilar que no se vuelva patológico, ¿no? Y la razón por la que normalmente se vuelve patológico es cuando se junta con estas conclusiones equivocadas que nos llevan al siguiente paso, que es pues la depresión, ¿no? Entonces, a mí me suena como que tu paciente pues cada que ve al otro bebé, pues empieza a sacar ya muchas conjeturas que ya no tienen necesariamente que ver con la pérdida de su bebé, sino como que es más pues mira, ella sí pudo dar vida y yo no, a ella le va bien y a mí no, hay un problema en mí, pensamientos como del tipo, pues no soy capaz, no fui capaz y eso la ha de estar entrando ya en un tema que la va a llevar a la depresión y que luego si continúa va a perpetuar el problema donde ahora va a ser, y si me vuelvo a embarazar va a pasar lo mismo, ¿no? Y entonces, ahora, ¿para qué lo intento? Y ahora, entonces, estar en ese entorno hay que trabajarlo porque pues no se trata de huir, de cambiarse de casa, ni eso, pues sería evitación, ¿no? Sino se trata en mi opinión, empezar a ponerle un poquito más de atención en la última parte de las tareas y ya entrando en un tema personal para que pueda trabajar esa valía, como, digo, ustedes las mujeres, algo que yo nunca voy a entender como hombre, va, pero dicen que ustedes las mujeres traen como que preconfigurado eso de que su valía está relacionada con dar vida y con este tipo de cosas, ¿no? Entonces imagínate, les pegan como que en el pilar, ¿no? Entonces, por ahí, para que trabaje en eso, decir, no, a ver, pasó esto que pasó, fue terrible, no, nadie lo pidió, me pasó, pero no significa que no pueda, que no vaya a salir bien la próxima vez, ¿no? Para evitar que caiga en un cuadro depresivo, ¿no? Ese era mi comentario. Ya según tú vayas explorando, a lo mejor por ahí va, ¿no? Y lo Gracias, otro era David. acerca Sí, del curso en gracias. sí, ah, a la orden. El curso me está gustando mucho porque yo no sabía que estaba basado en lo de Payás. Y yo lo que les puedo decir a todos es que definitivamente funciona. O sea, yo tuve una pérdida muy fuerte, muy significativa, que me tumbó a la lona así como que 6 meses ya me quería morir, ¿no? Pero justo lo que ¿cómo te diré? Lo que me ayudó fue encontrar esta parte de las tareas del duelo, porque es como muy concreto, suena muy simple, porque pues sí es simple, es difícil de hacer, cuesta mucho trabajo a nivel corazón, ¿no? Pero, funciona el hecho de resumirlo así como de, ok, experimenta tus emociones y luego acepta que ya no están y luego reconfigura tu vida sin ellos, ¿no? Me encanta la parte de ir en contra de lo que el refrán popular te dice, supéralo, abandónalo, olvídalo, porque fue lo primero que a mí me dolía mucho cuando me decían eso, ¿no? La gente que no sabe y viene a darte palabras de apoyo, ya, supéralo, déjalo ir, así es Fíjate la vida. que tocando ese punto, o bueno, ahondando un poquito, sí, por eso luego estos temas, y creo que en algún momento lo comento, a lo mejor ya en la parte final, ¿no? De que si hay como elementos o cosas como a ti, ¿no? Que dices, no, a mí me resuena la estructura de como cuatro tareas claras, así como, como un proceso, como yo les decía, pues para mí fue la columna vertebral del curso, y luego fui nutriendo que con técnicas somáticas y que no sé qué, ¿no? Pero sí como el poder hacer psicoeducación,
porque justo muchas veces, con las mejores de las intenciones, se producen los peores resultados, ¿no? Y luego justo estas cuestiones sociales, culturales, evidentemente pues las respetamos y con sensibilidad, pero sí muchas veces estas frases que no a todas las personas, no estas frases prearmadas de que, ay, lo siento mucho, o ay, ya, ya pronto lo vas a superar, o te vas a resignar, y luego no sabes cuál es el impacto que pueda tener en el doliente, ¿no? En este caso. Y solo quería hacer como un comentario sobre lo que decías de la consultante de Georgina. Pues la recomendación un poco sería la misma que con los procesos de terapia breve centrada en soluciones, ¿no? De si no está roto, no lo arregles, en el sentido de probablemente no para todas las mujeres. Sí, o sea, sí, o sea, no para todas las mujeres el valor radica en el ser madres, ¿no? O en la parte de que pueda dar como depresión o tristeza o ya no volverte a embarazar. O a lo mejor la persona es como, pues, por ejemplo, ahorita que no tiene el tema de la relación de pareja. Entonces, más bien es como en la parte transforma, en la del alta terapéutica o en cualquier momento, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí podríamos hacer las preguntas de futuro preferido, de visualización, de cómo te ves, ¿no? O sea, después de todo esto que has aprendido, por eso digo la fase transforma, que es de las cosas que has aprendido en el proceso, que se han resuelto, que han mejorado. ¿Cómo ves tu vida, ¿no? De ahora en adelante, ¿qué diferencias crees que va a ser en tu vida? Y a lo mejor si la persona no nombra el tema de, no, jamás me volvería a embarazar y nunca quiero tener trabajo, y ahora ya mi valor como mujer se ha perdido o lo que fuera, no es algo que le preguntáramos, oye, ¿sientes que después de esto vales menos? O una cosa así, la idea no, es no, eso, si no está roto, no arreglarlo, pues, o sea, porque a lo mejor es como, no lo había pensado. O ahorita que lo dijiste, yo dije, ¡ay! No sé, como que me dio cosa, Sí, y esa no, a también ver, no déjame es una aclarar. experiencia que me haya tocado, ¿no? Yo no estoy como que diciendo lo que hay que ir a decirle, ¿no? Estamos Sí, sí, hablando aquí a sí. nivel terapeutas y a nivel psicoterapeutas yo estoy diciendo que una situación así te puede despertar ese tipo de pensamientos, ¿no? A eso me refiero. Y que hay que vigilar que no se distorsione de ese lado, ¿no? A eso me refería, no estoy dictando lo que hay que ir a decir, ¿no? Ujú, ujú. Sí. Oye, Florencia, ¿qué cajitas? Las cajitas que le decía de que hay que ponerlo como en una cajita el objeto de vinculación. Bueno, en este caso como la liguita de la mamá. ¿A eso te refieres? Ah, ya no, pues una cajita normal. O sea, la idea es que cuando hay un vínculo, ¿no? Y que en este caso es el vínculo por el fallecimiento de la mamá. Ah, las cajitas de las respuestas o de las preguntas. Bueno, de la otra es simplemente tener como un espacio para que no se pierdan. Yo, por ejemplo, tengo una de liguitas para el cabello y a lo mejor si me dieran la liguita de un ser querido, me daría mucho coraje el perderla o así, y entonces, y que probablemente eso pasaría, ¿no? Ah, no, las cajitas de preguntas y respuestas es que en cada lección del curso, déjenme ver si ahorita se las enseño, vienen abajo una cajita aquí está, mira, aquí justo estaba viendo si había, porque me quedé con la duda, dije, "¡Ah! ¿Cómo no le contesté, Edith?". Entonces déjenme les enseño, aquí la tengo abierta. Entonces, cada una de las lecciones. Hoy ya me sacó. Cada una de las lecciones tiene el videíto, ¿no? Y en la parte de abajo, no voy a poder entrar. Esto pasa muy seguido. Me saca la plataforma. No va a poder entrar. Bueno, está el video, así como en YouTube, que está el video y abajo hay una cajita para comentarios. Ahí, hay una cajita y ahí tú puedes poner la pregunta, así tal cual le das un intercito y con eso se manda. Y yo las contesto. Y ahí te llega una notificación de que ya te contestaron. Bueno, si las tienes activadas, ¿no? De que ya te contestaron y así es como la puedes ir viendo. Ujú. Les digo, ahorita ya para no hacerlo más largo y no abrumarlos, mejor denle una checadita a este documento donde les platicaba que les compartí. Solamente voy a mencionar de uno para ejemplificarlo y ya con ese podemos a lo mejor despedirnos si es que no tienen como algún otro comentario y que tiene que ver con el duelo por ruptura amorosa, que también eso llega de manera muy frecuente y Les digo que acá en esta sección les puse diferentes tipos de duelo, como desautorizados o duelos anticipados, por diferentes, ¿no? Entonces, en el caso de las rupturas amorosas, que también es algo que, no sé ustedes, pero a mí cómo me llega a la consulta, este...
Eso, ¿no? O sea, como, y que no nada más en cuanto a temas de ruptura amorosa de pareja, sino incluso de que mi mejor amigo o de un vínculo laboral, que justo ahora tengo un consultante con ese tema. Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo la parte, o sea, lo mismo en el sentido de como la misma estructura de primero aceptar la realidad de la pérdida y que luego, por ejemplo, en temas en temas de pareja, luego eso es como lo que cuesta, ¿no? Pues esta relación no está dando, ¿no? Y sobre todo porque pues como no hay, o sea, que la terminación oficial o todos esos memes que hay de que el contacto cero, de ese, no sé si lo han visto, ese de que cuando la psicóloga me ve llegando con mi contacto cero a la próxima sesión, este, entonces o sea, primero, siento que en el tema del duelo por separación, la primera tarea, justo la de aceptar la realidad de la pérdida, es lo que puede llegar a costar más, ¿no? Entonces, si es que ese fuera el caso, por ejemplo, luego viene bien, no sé si conozcan una técnica que se llama balance decisional, que son como los pros y los contras de cambiar y de seguir igual, ¿no? En este caso sería pues de mantener o de terminar la relación. Entonces, la idea de diferentes herramientas en las que podemos valernos y de como nutrir la etapa en la que estemos, ayuda para que podamos seguir elaborando los demás, ¿no? Entonces, en esta de balance decisional, pues justamente es de que, pues si terminó, no, es porque no todo era de color de rosa, ¿no? Entonces, un poco de manera muy dependiendo el estilo, ¿no? Muy suave o de repente más confrontativo, pero sí, pero sí la parte de, pues, porque es que esta relación está llegando a su fin, ¿no? A lo mejor porque con este amigo o con este trabajo ya era había ciertas situaciones y evidentemente no nos sentemos ahí a hablar mal de la persona, sino como para poder identificar justamente esto, ¿no? Como tener un panorama como más completo, más abarcativo. eh, y sobre todo, ¿qué es lo que está doliendo? A lo mejor no nada más que se termina este vínculo. Me acuerdo que el otro día estaba trabajando con un chico y él decía, no, pues sí, o sea, y tampoco crees que la voy a extrañar tanto. Dice, pero es que no te imaginas todos los regalos que le di, ¿no? Y pues todo lo que me costó, o sea, todo lo que invertí en cuestión de dinero en esa relación. Y es como, no, o sea, no puedo perderlo, ¿no? Y justo luego ya más bien esa sesión específicamente estuvo orientada como para poder ver cuáles eran esas cosas y cuál era el estatus, o sea, como que, en qué posibilidades había y lo que más era el tema de un coche, una camioneta o no sé qué, pero estaba su nombre y era como, pues sí hay manera de que la recuperes, ¿no? A lo mejor la ida al cine, pues ya, esa está perdida, pero eso, o sea, a veces pasa que luego los procesos se van muy emocionales y entonces como equilibrar un poco, por eso estas técnicas y ese es como un tip general, ¿no? Que cuando las sesiones se estén yendo mucho a la parte emocional, ok, ya tengas que cortar la sesión o lo que fuera, ir cambiando hacia preguntas más de hemisferio derecho, ¿no? O sea, más de ¿y cuánto tiempo? ¿Y qué año era la camioneta? O fechas o cosas así, o sea, el ir cambiando como de hemisferio cerebral, eso ayuda mucho para ir como bajando y regulando la emoción. Entonces, para temas de ruptura de pareja, luego viene bien como dentro de las técnicas, como estos mapas de identidad, ¿no? De quién soy yo, más allá de lo que esta relación, de quién era en esta relación, ¿no? De laboral o de amistad, lo que fuera. Entonces, como quién soy yo sin ti, la parte de ir estableciendo y retomando rutinas, y la parte, ¿no? De que no es que no es que ya perdiste todo, no es que empiezas de cero, no es que te quedas solo, como un poco estas frases, irlas reencuadrando y de cuáles son los aprendizajes, qué es lo que te estás llevando de esta relación, de esta experiencia, en qué cosas te darías cuenta para en una próxima relación, esto, ¿no? Puede ser laboral. Una vez más, ¿no? Si vemos que hay mucha desregulación, ir teniendo anclajes de calma. Y hay algunas técnicas como de manera específica que se pueden ir haciendo. Dentro de las más clásicas es como mi vida antes y después, ¿no? De ti, para que vean como que no es que me quedé otra vez igual, ¿no? Sino que sí hay una diferencia que esta persona o que esta relación hizo, a lo mejor un tema de liberación simbólica, de escribirla, ¿no? La típica que se hizo como muy meme, ¿no? De que lo escribes y, por ejemplo, las cartas para no ser enviadas, las cartas de despedida,
una carta incluso para sí mismos, no necesariamente tiene que ser carta, pero un poco para mi yo del futuro, ¿no? Como las cosas que merezco en mi próxima historia. Eh, Dentro de otras técnicas clásicas que pueden hacerse, son como la técnica de galería de los recuerdos, donde entonces me voy acordando de los momentos de la relación, pero un poco también como contrastando, no nada más como el recuerdo de ese día que fuimos al cine y nos la pasamos muy bien, pero pues también luego me dejaba de contestar, pero luego no llegaba por mí, pero yo pagué ese día, pero no sé qué. Y entonces no, como para ir neutralizando y totalizando, ¿no? Que la persona no era ni el cucaracho y la pésima persona, ni era se me fue el amor de mi vida, ¿no? Sino que era una persona que coexistían estas dos cosas y es más fácil poder tomar distancia. Bueno, sí, los reencuadres, ¿no? Entonces les digo que dentro de las otras cosas que les puse fue duela por pérdida de la salud, duelo por pérdida de la identidad o del rol, de no soy quien yo pensaba o yo quería ser. eh, por pérdidas simbólicas, ¿no? De que yo perdo, o sea, a lo mejor cuando cambias de religión, cuando cambias, no sé, un pensamiento, una forma de ver el mundo, por duelos normales o esperados, duelos complicados o prolongados, duelos ausentes o inhibidos, entonces duelo crónico. Entonces aquí les voy poniendo como les puse como para trabajar en diferentes contextos o con diferentes cosas, como por ejemplo el duelo ambiguo, ¿no? Para personas pues que lamentablemente también es muy frecuente para personas que están desaparecidas, secuestradas, en coma, con demencias, con adicciones, con enfermedades mentales, cuando hay abandono afectivo o relacional, duelo anticipado, ¿no? Pero también cuando estamos hablando de un duelo migratorio o por separación, eh, duelo post-pérdida. Que tiene que ver, ¿no? Tras una pérdida concreta y luego que, haz de cuenta que es como que, es que yo me separé hace 10 años y no sé por qué hasta ahorita me está viniendo. O sea, a lo mejor porque durante ese tiempo pues, tuviste que sobrevivir, ¿no? Y hasta este momento está, en el two track, a lo mejor el track de la funcionalidad fue el que te había mantenido en pie, pero ahorita el track o ay, ¿cómo se llama? El no me acuerdo cómo se llama track en español. El otro track es el del vínculo, es el que ahora está requiriendo atención. Entonces, bueno, aquí les puse, así como ese que vimos, les puse para trabajar cómo contextualizar cuando trabajamos con niños, niñas, adolescentes. Entonces, duelo infantil, duelo adolescente, duelo en adultos mayores. Les digo, quedó un poquito largo, pero ahí se los compartí. Y si se conectan al ratito, bueno, ahí lo tienen ustedes, ¿no? Ahí en el chat y todo. Y si se conectan al ratito, ven que a las 7 vamos a tener otra sesión. Ahí podemos ver las dudas y ahora sí ya nos vamos más, podemos ir identificando así como más formas o más como recomendaciones para trabajar duelos específicos. Ya, no sé, entonces si tengan como algo, o sea, como algún otro comentario, algo, una duda. Bien por ahorita. Ok, va. Entonces, en un ratito más les comparto la grabación ahí en el grupo y si quieren y pueden, a las 7 los espero de vuelta, ¿va? Bueno, muy bien, muchas gracias y échenle un ojito al archivo que les compartí a ver si les es de utilidad. Gracias. Bien, Bueno, muchas gracias, maestra. gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos vemos. Maestra, Igual, bye. sí. Maestra, ¿qué es instrucción? ¿Instrucción? No, instrucción. Es ¿Como de que sí lo pensamientos tiene. intrusivos? Más o menos dice ¿Intrusión? instrucción en funciones que requiere regulación profesional. Esa palabra me llama la atención. Pensé que era instrucción, pero no, la he visto repetida en otras frases o anotaciones que pone. Y dije, bueno, pues, ¿qué es esto? Porque yo pensaba que era instrucción, pero Ah, no no, dice. una intrusión es cuando, por ejemplo, de hecho luego se le engloba como intrusivos y se refiere, pueden ser pensamientos, pueden ser ideas, recuerdos, emociones que van como paralelas a lo que está hablando. Entonces, haz de cuenta que yo estoy hablando así contigo y de repente diga, ¡ay, ya! Y es como, ¿qué es lo que pasó? Ah, ¿No? Entonces, por ejemplo, esa es una intrusión emocional, ¿no? Que como que se pierde la línea o a lo mejor estoy hablando de que, ay, Florencia, y digo, las tortillas, ¿no? Y es como
Ajá, entonces, y que pueden ser, por ejemplo, los intrusivos. En duelo, en trauma, lo vemos muy recurrente y es lo que conocemos, por ejemplo, como flashbacks, que la persona está como normal y de repente es como, me voy a morir, ¿no? O empieza a lo mejor, estamos así de que tranquilos y de repente empieza como, me estoy poniendo mal. Esos son intrusivos o a esa cosa, por ejemplo, se le llama una intrusión, o sea, de que por ejemplo, estás en la sesión y entonces de repente es como... El otro día estaba con un señor, con una persona en terapia, y ya me estaba contando de un tema de que su trabajo y demás, y de repente empieza de que estaba viendo como si se cambiaba o no de trabajo, y de repente dice, es que nunca nadie me ha querido. Es que porque no sé qué. Es que no sé. Y entonces, como que se desvía, haz de cuenta, como que llega algo diferente. O también, por ejemplo, a veces el tema como de las disociaciones, el tema de que, por ejemplo, el otro día estaba con una chica y me dice, es que se está moviendo, se está moviendo la mano. Y yo dije como que, ¿cuál mano? Y es como la mano, y se refería a su mano, ¿no? Pero hay un tema como de desrealización o de despersonalización, donde es como la mano no la siento como mía. Hay diferentes como manifestaciones, pero a eso se refieren los intrusivos, cuando llega algo que rompe un poco con la línea cognitiva, narrativa, emocional que está siguiendo con la persona. A eso se refiere. Mm, Y otra pregunta, ¿qué es contención simbólica? La contención simbólica, haz de cuenta, ¿no? Que si yo estuviera ahí contigo y a lo mejor estás triste, ¿no? Te digo, ay, Florencia, y a lo mejor te abrazo, o te llevo una tacita de café, o me estoy contigo. Y entonces, pues es una manera de hacer una contención presencial, ¿no? O por ejemplo, cuando estamos con un consultante, eh, no sé, por ejemplo, ves que me estaba acordando de alguna, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día estoy trabajando con una chica y empieza como a sentirse muy mal, pero como estoy ahí, pues le digo, me puedo acercar, te puedo tocar, puedo no sé qué, y entonces estoy ahí, ¿no? Y puedo darle una contención física. Pero una contención simbólica es a lo mejor de no estoy, por ejemplo, no estoy físicamente contigo, pero de qué maneras podría estar para ti, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una forma de contención simbólica es cuando les damos la carta de otro consultante, ¿no? Como o cuando hacemos, por ejemplo, en terapia narrativa el uso de testigos externos, de a lo mejor de en qué momentos, con qué actividades, en qué cosas puedes estar como ahí para ti o puedes tener, puedes esto, como tener conductas de autocuidado, o si es que no vas a estar con alguien, pero a lo mejor pues una contención simbólica es, por ejemplo, lo que decía Georgina de su consultante y la liguita de la mamá o la pijama, es una contención simbólica. O lo que yo les decía de la mantita de mi abuelita, ese objeto de vinculación, es como un chalecito. Y entonces cuando de repente ando como, así como, "Ay, qué feo está el día y no me está saliendo nada bien", como que voy y la agarro y es como... Y ya me hago así como que cariñito, ¿no? Me hago desensibilizaciones con texturas y entonces ya agarro y es como, no, sí puedo, ¿no? Porque mi abuelita siempre me decía eso como, tú puedes, muchachita, ¿no? Y entonces digo, no, sí puedo, sí puedo. Y ya le doy. Entonces, esas son contenciones simbólicas, son formas en las que no está la persona ahí físicamente, el terapeuta, el ser querido, lo que fuera, pero hay formas en las que puede la persona entre regularse o incluso... ¿Sabes como cuando a los bebés les dicen, no, si tú no vas a estar, ponle una chamarra para que te huela, ¿no? Y entonces como que se calme el bebé. Esas son contenciones simbólicas. Son de que pues Ah, no está ahí la mamá para decirle, shh, 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 pero a lo mejor el osito que le dice, buenas noches, ya duérmete, o el que, no sé, y se la graban la voz de los abuelitos, esas son contenciones simbólicas. entonces se puede decir que no está, pero sí está en Es esencia. correcto, es que justamente es lo que pasa en el duelo, o sea, ya no está, pero sí está. Ah, ok. Gracias, maestra, por mis dudas. No, hombre, no, hombre, para eso son estos espacios. Bueno, muy bien, Otra, entonces, esa de flashback, oigo mucho esa palabra, pero no sé qué es. es eso, son los Lo pensamientos mismo. intrusivos, Ah, ok. es como, a ver si no los aburro con esta explicación, como el Ujú, cerebro funciona en redes, ¿no? O sea, ujú. no es que funcione, aunque en la escuela nos enseñaban una neurona, otra neurona, axón, nodos de Ramvier, se va cortando y se va pasando información, pues sí, pero ese es el micro, como realmente funciona el cerebro, y de hecho, por ejemplo, en la resonancia, si vemos por mapeos, ¿no? Por mapeos cerebrales, de que se activa la amígdala, o se está activando sistema límbico, o corteza orbitofrontal, o
lóbulo occipital, y ya sabemos, ah, pues la persona está viendo imágenes, ¿no? O a la persona está escuchando una conversación o no sé qué. Entonces, cómo funciona en red y otra forma de funcionamiento cerebral es que funcionamos por canales asociativos. Yo ayer estaba viendo una entrevista de Miley Cyrus, que de hecho subí un video que ni se escucha en mi TikTok, y Miley Cyrus está contando que yo no sabía que tiene pánico, o tenía pánico escénico, ¿no? Y entonces va y trabajó con EMDR, y justamente decía, ¿no? Ah, es que yo estaba en la terapia y me venía el miedo, o sea, empecé trabajando el miedo al escenario. Y luego, pensé en que yo quiero que me quiera la gente, ¿no? Y que quiero que me acepten. Y así como quería que mi mamá me aceptara y mi mamá que mi abuela la aceptara. Y entonces, justamente esas asociaciones. O sea, si yo te digo, a ver, dime la primera palabra que te venga a la mente, ¿no? Es como funcionan las frases incompletas tipo, ¿no? De que, a ver, azul, café, amarillo, verde, rosa. Lo más probable es que pienses en un color, ¿no? Que no digas de que bacalao, ¿no? Lo normalmente es que pienses en algún color, porque así funciona, funcionamos por redes. Y entonces los pensamientos intrusivos, por ejemplo, este consultante que les digo, ¿no? Está hablando de un tema del trabajo y conecta con un, por ejemplo, miedo al abandono, ¿no? O conecta con una parte, con un tema de rechazo, con un tema no sé qué, porque es lo que se va asociando. Justo en terapias, como tipo el MDR, se va limpiando todo el canal asociativo, todas las cosas que tengan que ver, pero hay muchas formas en las que se pueden trabajar. Entonces, eso, o sea, ¿por qué vienen los pensamientos intrusivos y qué son? Pues son parte del umbral que vamos teniendo de senso-percepción y que como se van asociando, por eso en el psicoanálisis la, la estrategia, sí, sí, es una estrategia terapéutica. Es una metodología, bueno, no importa, la metodología de la asociación libre es cómo funciona, ¿no? Que se supone que todo lo que llegue a tu mente, ven que esa es la máxima, ¿no? Psicoanalítica, de no importa por raro o extraño que parezca, todo lo tienes que decir, ¿no? Porque se supone que de alguna manera están conectados y entonces lo que pasa con los pensamientos intrusivos y justo los flashbacks, el flashback es así, o sea, flash porque viene rápido y back porque normalmente es de algo que está atrás, algo que pasó, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, yo la otra vez estaba trabajando con una señora que había tenido un accidente y decía que cada que se subía a un coche le invadía como el olor como de sangre fresca, ¿no? Que justo es cuando había tenido accidente, pues había habido mucha sangre. Este, y entonces esos son flashbacks, es que se va conectando y entonces como hay un estímulo, que en este caso es el coche, ¿no? Entonces eso que no está resuelto sale, ¿no? Es como, digo, es un ejemplo muy burdo, pero es el que se me ocurre ahorita. No sé, como que a lo mejor salgas y tratarlo porque es mi caso que tengo el bote de basura lleno. Ahorita lo vi y dije, ay, se voy a sacar la basura. Está muy lleno, ¿no? O sea, a lo mejor yo ahorita no lo percibo tanto, pero si salgo y entro, pues probablemente huele, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es un pendiente que tengo, ¿no? Que tengo que sacar la basura. Entonces, lo que pasa con los flashbacks es que normalmente lo que no está acomodado, que de hecho en el proceso de cómo aprendemos, hay diferentes fases. No sé si se acuerdan de cuando vieron a Piaget, sobre todo, o en general los teóricos cognitivos, ¿no? Que la información normalmente empieza un proceso de senso-percepción y luego viene un proceso de asimilación y luego de acomodación. Entonces, justo la parte del proceso de acomodación es lo que está pendiente. Es como que yo te regale esto, ¿no? Una pinza. Y a lo mejor dices, pues si te hubiera regalado una pluma, a lo mejor es más fácil que la pones donde están las plumas. O si te mando ahorita un archivo de ese que les mandé, ¿no? De las técnicas para trabajar con duelo, dices, ah, pues lo pongo en mi carpeta de la computadora de terapia breve. Pero si te regalo esto es como, y a lo mejor no tienes nada similar, lo más probable, pues es que ande rondando de aquí para allá, ¿no? Que ande desacomodado hasta que digas, ah, lo voy a poner en el cajón de las cosas de peinarse, ¿no? Pero mientras eso sucede, esto no está acomodado y justamente puede ser pensamientos intrusivos, pero puede ser cualquier otro tipo de estímulo. A lo mejor alguien que diga de repente, como ella, me llega el olor a la sangre o me llega tal sensación o tal cosa, puede ser porque todavía está pendiente de ser asimilado, acomodado, habría que identificar en qué parte del procesamiento de la información está, pero básicamente es por eso, ¿sí? No sé si te contesté o te hice súper bolas. No, sí me contestó, sí le entendí, porque creo que las tres palabras van ligadas a lo Ujú. mismo. Y entonces me dijo una, me dijo la otra, y ya me completó con esta que pues me aparece, escucho que la dicen,
Y bueno, a mí no se me había ocurrido investigar, la verdad, pero Pues dije, aquí me puedes preguntar. ajá, y entonces dije, bueno, pues, ¿qué es esto? Porque he estado viendo ¿cómo se llama? El material de la plataforma de duelo. Ya terminé la primera parte y igual voy en el segundo módulo, pero palabras que se me hacen conocidas, pero que no sé qué es, les puse un asterisco y por eso Ándale, busqué. ándale, y ya las podemos. Y sobre todo por el tema del contexto. Ajá. Ajá, sí, Entonces, sí, sí, como sí. que Tú me así, quedaban, vaya tomando las notas. ajá, y me quedaban bien intrusivas. Justo, justo, justo. Sí. Te quedaban Entonces desacomodadas. Muy dije, bien, ay, Florencia. quería Bueno, preguntar. pues si pueden al ratito a las 7, nos volvemos a Sí, ver sí, y claro que sí. podemos avanzarle con ejemplos específicos de cómo trabajamos el duelo en temas puntuales, ¿va? Sí, muchas Bueno, gracias. muchas gracias, que estén muy bien.